Damos unos minutillos más de cortesía, un par de ellos más. A ver si lo subes un poco más. ¿Así? ¿Así? Sí, bueno. ¿Cuál es la razón del cambio? Se ha puesto mala la ponente de la charla de biología. Sí. Bueno, pues como estamos ahora en tiempo muerto, la ponente, que iba a dar una charla sobre epigenética, fundamentalmente, el resumen final sería epigenética, que es un concepto nuevo, bueno, nuevo, relativamente nuevo, ¿verdad? Se ha puesto muy enferma de forma repentina y ha habido que echar a correr y bueno, yo tenía esta charla preparada para el 1 de marzo y entonces lo que hemos hecho es un cambio de fechas y bueno, yo creo que para el 1 de marzo esta señora estará ya en condiciones y bueno, pues casi podríamos empezar. Yo os agradezco de verdad vuestra presencia hoy aquí. Vamos a tratar un tema que siempre tiene cierto tono, digamos, de polémica, ¿verdad? Y a pesar de esto, pues, digamos, si nos quedamos con esos aspectos polémicos, quizá no se nos emborrone la fotografía y no penetremos a donde tenemos que penetrar, que son las razones, las causas, las consecuencias del cambio climático. Por eso el esfuerzo que hacéis en venir así un día a escuchar a un señor, pues merece, digamos, un reconocimiento por parte nuestra, por parte de la Universidad Popular, y es lo que os transmito. Bien, los que nos seguís desde hace una buena temporada, habréis observado que todos los años, o casi todos los años, dedicamos una charla, 2 charlas, al tema genérico del cambio climático. Incluso ya estas últimas veces lo extendemos el concepto y hablamos del cambio global. Pero bueno, pues digamos, por no hacer el tema demasiado extenso y demasiado complejo y demasiado interrelacionado, demasiado difícil de seguir, lo dividimos en aspectos, en facetas, y contamos con buenos expertos en los aspectos de la biología para hablar del cambio global, que afecta a los seres vivos, a los animales, vegetales, etcétera. Y hay otras personas, entre las que yo me encuentro, que nos dedicamos a explicar el cambio climático desde el punto de vista de los efectos térmicos, el calentamiento global, el efecto invernadero, el calentamiento global, que eso, pues lógicamente, las expresiones ya, hasta incluso en la prensa diaria, en la televisión, pues todos estaréis un poquito familiarizados, me imagino. Bien, pues ¿por qué nos hemos establecido este objetivo, esta especie de obligación de todos los años volver otra vez a hablar del tema este? Pues yo creo que empieza a molestar, ¿eh? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Ahora, a final del 2012, finaliza el periodo de validez de un gran acuerdo internacional. Después vamos a ver que es un acuerdo realmente con poca virtualidad, con poca fuerza, pero para mayor INRI acaba. Ya acabó. Y se siguen haciendo reuniones internacionales, una vez al año, una vez cada año y medio, 2 años, al más alto nivel político. Ahí mandamos representantes de los gobiernos de todo el mundo. Y no cualquiera, sino gente de nivel ministerial. Pero a pesar de todo eso, no hay acuerdos. Acaba Kioto y no hay acuerdos. Acuerdos efectivos, ¿entiende, verdad? Las emisiones siguen creciendo. Esto es evidente. Vamos a ver ahora datos, ¿eh? Vamos a ver datos. Y las evidencias del cambio climático, que no han sido patentes hasta hace unos años, ahora ya empiezan a ser patentes. Emperrarse en discutir que el cambio climático todavía no es patente,
pues yo lo encuentro, todo el mundo lo encuentra un poco como ridículo, como infantil. Suceden muchas cosas que no son, digamos, explicables si no tenemos en cuenta la hipótesis del cambio climático, del calentamiento global, el efecto invernadero intensificado. Con estas tres premisas, pues evidentemente una entidad como la nuestra tiene que dar un paso y nosotros pues nos comprometemos a hacer una revisión panorámica de la situación ahora. ¿Cómo estamos? Bien, antes de continuar, como veo caras nuevas, jóvenes, etcétera, lo cual a mí me satisface mucho, aquí, digamos, lo que pretendemos es crear un foro de discusión y, por lo tanto, podéis intervenir, interrumpir, hombre, siempre que no sea echar aquí el speech, pero podéis levantar la mano y podéis hacer preguntas, etcétera, en cualquier momento. Bien, pues vamos a ver. Por esto lo voy a pasar a toda velocidad, porque como os digo, los acuerdos de las últimas reuniones han sido en Durban y Doha. Durban es África del Sur, Doha es la capital de Qatar. Ha habido reuniones, una en el año 2011 y otra ahora, hace poquito tiempo. Y no se han llegado a acuerdos efectivos, desde el punto de vista, digamos, de los científicos. Los políticos salen diciendo que lo que se acuerda va a resolver el problema, pero el problema pasa el tiempo y ahora os voy a mostrar un gráfico y el problema sigue empeorando cada día. ¿Por qué no se llega a acuerdos en esas reuniones? Yo os hago una pregunta. Todos habréis leído en la prensa, en diferentes periódicos, en la televisión, que se celebran las reuniones y que salen de las reuniones sin acuerdos efectivos. ¿No os llama la atención? A mí me llama mucho la atención. Tiene que haber alguna causa. Y también cuando os hago la pregunta de si habéis leído, seguramente en ningún periódico, en ninguna televisión, en ningún artículo, incluso artículos serios, yo llego a ver una discusión, no en detalle, sino incluso, aunque sea superficial, de qué es lo que se discute. ¿Qué es lo que se ha discutido en Doha, por ejemplo? ¿Qué se ha dicho allí? Solamente la prensa dice, acaba la reunión, salen los políticos, los ministros, etcétera, cada uno dice que aquello va fenomenal, pero que no hay acuerdo ninguno, no hay un papel donde hay un compromiso serio, firmado, etcétera. Entonces, yo voy a intentar, a base de información que está a disposición de todo el mundo, no hay nada secreto, ilustraros acerca de las dificultades que hay para alcanzar acuerdos. Si no hay acuerdos es porque es difícil alcanzar acuerdos. Y no, porque si hacemos un poco memoria, acaban las reuniones y dicen, es que los chinos no quieren llegar a un acuerdo. O son los americanos, que son los cabritos que dicen que no quieren poner límites a sus emisiones. ¿Verdad? Bueno, pues tiene que haber algo más por ahí dentro. Mientras estamos en esta situación de que la culpa es tuya, que la culpa es del otro, etcétera, etcétera, esas son las emisiones, digamos, estos son, digamos, el CO2 acumulado en la atmósfera. Después vamos a ver esto un poco más en detalle. Estáis viendo que desde hace unos 50 años hay una tendencia creciente, acelerada incluso, está acelerándose la velocidad. Y se acelera porque, bueno, los que sepáis un poco de matemáticas, la inclinación de la tangente a la curva aquí es menor que aquí, luego aquí la velocidad es más alta. Ahora estamos en 392 partes por millón, que es una cantidad pequeña. Esto los químicos lo consideran una traza. Una traza. Es difícil medirlo. Bien. Y esta es la situación. Está creciendo. Y no hay quien se puede discutir. Pues yo no lo discutiría, porque estos son gente que hace la medida y lo publica. ¿De acuerdo? Bien, entonces en Doha en Durban y Doha lo que se ha decidido es prolongar el protocolo de Kioto hasta el año 2020.
pero de una forma, los países tienen que establecer objetivos de reducción antes de mayo del 2012. Si eliminamos a la Unión Europea, que tiene objetivos, como bien sabéis, España tiene unos objetivos de reducción, etcétera, el resto de países del mundo, digamos, pueden establecer objetivos, de hecho los tienen, pero son voluntarios. Cada uno pone lo que bien le parece. Vayan en línea, digamos, efectiva o sea una mera cataplasma. Por ejemplo, se pretende siempre forzar a los más contaminantes en términos absolutos. Estos dos países no responden. Dicen que van a establecer medidas cuando puedan, como puedan, con los objetivos que puedan, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la hoja de ruta para extender Kioto se va a firmar en 2015 y entrará en vigor en 2020, que es una década más tarde. Estamos al 2013, son 7 años, pero entre las discusiones y tal, son 10 años. Son 10 años de retraso que, si fuesen el único retraso que va a haber, yo me daría un buen cantazo en los dientes. Pero llegará el 2020 y tal y como vamos. Pero si, digamos, si fuese de verdad el 2020 la fecha en la que se echa a andar de forma efectiva, y ahora vamos a ver las dificultades para que en 2020 estemos todavía hablando del tema, bueno, pues es una década perdida. Por otro lado, se ha establecido un fondo de 100.000 millones para financiar a los países del tercer mundo, a que vayan tomando medidas de mejora de la utilización de la tierra, ahorro energético, etcétera. Esto es mucho dinero, pero se crea a partir del 2020. Otra vez estamos retrasando. Las aportaciones salen de los presupuestos de los estados, nos tocará pagar, pero de otras fuentes alternativas. No se sabe qué va a ser eso. Bien, hay ya, por lo tanto, de entrada, veis que es obra de políticos. Rápidamente se ha establecido un comité de 24 señores que se reparten el trabajo y, bueno, pues harán unos informes muy bonitos y muy completos. No sé si... Bien, entonces, de hecho, como en estas reuniones se ve poca seriedad y poca formalidad, Canadá, que no es un emisor muy importante, solamente el 2%, ha abandonado ya el protocolo de Kioto. Dice que ellos harán lo que puedan y que no quieren saber nada. Y bueno, pues, más cosas. Termino enseguida. Los grandes contaminantes, Estados Unidos, China, India y otros países, Brasil, México, no llegan a acuerdos. Y por lo tanto, vuelvo a insistir y a repetir que sí, van a tomar medidas cuando quieran, cuando puedan, en la medida de lo posible, con el objetivo razonable que ellos consideren razonable. No hay nada obligatorio. Solo la Unión Europea. Ya sabéis que tenemos un compromiso que en 2020 tenemos que haber reducido las emisiones un 20% por debajo de lo que había el año 90, que es un objetivo ambicioso. Bien, parece que, dicho así, podríamos estar orgullosos los europeos, ¿verdad? ¿Qué os parece? Que somos unos hipócritas. ¿Qué os parece? El objetivo de los países europeos reduce en el año 2020 los niveles de emisiones al 20% por debajo de lo que había hace 20 años. Pero partimos de muy alto, ¿no? Es puro voluntarismo. No, se está con, pero vais a ver que esto, el tema de la cuestión es por qué no se llega a acuerdos. ¿Por qué no se llega a acuerdos? Y vais a ver enseguida que... Sí, hombre, claro, todo es trasladable a dinero,
pero vais a ver que hay algo más. Hay algo más. Bien. Y ya terminamos, ¿eh? Terminamos enseguida. Vamos a ver. Todo lo que estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, habréis observado los nuevos, que no me detengo mucho en explicar los gases de efecto invernadero, qué son, en qué consisten, porque claro, nosotros ya llevamos hablando de esto varios años, llevamos casi 5 años. La información la estamos poniendo en la web. Luego, yo os animo a que entréis a la web de la Universidad Popular y en las conferencias de hace 2 años, 3 años, podéis descargar las presentaciones en PowerPoint. Y tranquila, o si no las queréis descargar, las leéis tranquilamente porque hay una enorme variedad de ideas, una gran cantidad de datos, etcétera. Y por lo tanto, yo ahora es que nos pasa siempre lo mismo, que cuando yo empiezo a dar datos nunca llego al final, porque estoy siempre volviendo a las cosas que dije hace 5 años. ¿De acuerdo? Pero no obstante reitero el ofrecimiento, cosa que no entendáis, levantáis la mano y lo hablamos. Es decir, el protocolo de Kioto fue un acuerdo internacional y se decía, los países de la Unión Europea en concreto que firmó, y lo estamos cumpliendo, nos comprometemos a bajar las emisiones, como veis, el año 2020, no lo que teníamos el año 90, sino el 20% menos todavía. Y eso, por ahí empieza la trampa. Por ahí empieza la trampa porque estamos hablando de emisiones internas, lo que cada país emite dentro de sus fronteras. Dentro de sus fronteras. Y ahora vamos a... Esto que os voy a decir no es novedad. Ya creo que el primer día que hablamos hace ya 4 años, alguien, no sé quién fue, nos lo reveló. Igual fui yo hasta yo mismo, pero no me acuerdo. Vamos a ver. Bien, las emisiones internas, si hablamos de las emisiones, por ejemplo, de Italia, pues Italia tiene actividades económicas, mineras, extractivas, fabrica cemento, refina petróleo, tiene coches que andan por las calles. Todo eso emite una cierta cantidad de carbono, de anhídrido carbónico a cada instante. Todo eso se suma y te da las emisiones internas. ¿De qué nos olvidamos? ¿Hay oído la palabra externas? ¿En qué consisten? Tienen en otros países. Las que tienen en otros países, en fábricas, todo eso que tienen en otros países, ¿no? Pero serían internas de otros países. Las fábricas de propiedad de Italia que las pone en el tercer mundo. No necesariamente. La compra de derechos, ¿no? Tampoco. No, compra de artículos manufacturados en fábricas contaminantes. El señor francés, señor Marta. Porque te acordarás de que lo estuvimos hablando. No es novedad absoluta. Es decir, aquí está la trampa. Y además os voy a dar datos para que lo veáis. Después lo iremos viendo. Y de hecho es el centro, la idea fundamental de la charla. Y hasta que lleguemos a él, pues vamos a hablar de otros temas. Pero las emisiones externas son las que, por nuestro consumo, yo me compro un televisor. Este es un micrófono. Y es tan pequeño que no le veo las tripas, no le veo... Pero si me dejáis que un ratito lo desmonto y veo que está hecho en China. La cámara, pues 3/4 de lo mismo. El ordenador, lo mismo. La ropa que llevo no os la enseño, pero está limpia, ¿eh? Hecho en China, ¿verdad, Yoya? Etcétera. E incluso cada día más hasta alimentos. Bueno, pues si yo no lo fabrico, lo fabrican los chinos, pero yo lo consumo. Luego las emisiones externas son las producidas en países exteriores, otros países, que yo lo voy a consumir aquí. Y la trampa está, claro, no es mentira. Es decir, estas cifras que estamos viendo aquí, bueno, las veremos después, las que España declara son ciertas y van a misa. Pero es media mentira, perdón, es media verdad, porque España tiene un consumo de cosas que no las fabrica aquí. ¿Entendéis?
serían emisiones internas de China. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un chino que reduzca las emisiones si quien consume el producto eres tú? La plusvalía en la producción la tienen ellos. Sí, pero el producto lo tienes tú. Si no, a ti, imagínate que el día de mañana no compras un televisor, no lo compras porque se te ocurre que no te hace falta. El chino correspondiente no lo fabricará, luego las emisiones correspondientes no van a existir. Por esa regla de tres habría que quitar todo lo que exportamos también. Quitar no, contabilizar. Quitar en nuestra contabilidad, como nuestra. También, por supuesto. Ese es un ejercicio que se ha hecho y lo vamos a ver. No es fácil porque alguno de vosotros, si es economista, habrá oído hablar de las matrices de Leontief. Bueno, pues aplicando esas técnicas de matrices matemáticas y tal, se ha hecho el ejercicio. Y los resultados los vamos a ver enseguidita. Bien, yo os dije que no iba a molestaros demasiado con la teoría, digamos, la ciencia que hay detrás del cambio climático, pero un mínimo tenemos que hablar. El cambio climático, rápido, sí. El cambio climático está producido por la absorción de energía, la energía que refleja la Tierra hacia el exterior, y esa absorción le hacen unos gases, de los cuales el más importante es el anhídrido carbónico. Y absorbe la energía en el infrarrojo. Energía que llega como luz, se reemite como infrarrojo y lo captura, lo caza el anhídrido carbónico. Y hay más cosas, pero el más importante es el anhídrido carbónico, que está directamente relacionado con la producción de energía, con la combustión de combustibles fósiles, carbón, gas natural, leña, petróleo, evidentemente. Bien. ¿Qué se sabe de esa energía? Pues se está acumulando, y el año 2010 había como 1,5 vatios por metro cuadrado en la Tierra de energía acumulada. 1,5 vatios, ¿sabéis lo que es? Pues viene a ser como estas bombillitas de Navidad, pequeñitas, encendida día y noche, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y dices, hombre, por metro cuadrado. Eso no es mucho. Pero claro, es que está día y noche, todos los días de la semana, todos los meses, todos los años. Eso supone energía. Uno de los efectos de la energía es el calentamiento. ¿Alguna duda? Bien. ¿De dónde viene el anhídrido carbónico? La mayor fuente es la combustión de combustibles fósiles, lo que decíamos, gas, petróleo, carbón, etc. El 90% y el 9% el uso de la tierra, la desforestación, fundamentalmente la desforestación. Y después, ¿dónde van esos gases? Van fundamentalmente la mitad a la atmósfera, se quedan en el aire. Y el 25% y 25% a las masas forestales y al mar. Y de esto hemos hablado muy largamente, porque aquí produce efectos químicos y en la atmósfera pues otros efectos, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener. Bien, ojo, porque por ahí se oye en la televisión que las emisiones de los volcanes son mucho mayores que las emisiones de los seres humanos. Y eso es radicalmente falso. La gente que sabe algo de vulcanismo dice que nosotros emitimos de 150 a 200 veces más, multiplicando por 200 veces más, las emisiones de los volcanes. Luego, nosotros somos los culpables de la inmensa mayoría de las emisiones. ¿De acuerdo? Hay otro efecto, que según pasa el tiempo, entre 1960 y 2006, la atmósfera, retiene más anhídrido carbónico, porque los otros sumideros no tienen capacidad de absorción.
el efecto de aumento de la temperatura. Esto nos llevaría, es un tema muy bonito, pero nos llevaría lejos. Lo que yo os decía, se han hecho estudios de todas las clases. Fijaros, en el último 1.000.000 de años, 800.000 años, estas son, digamos, la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera, ¿veis? Y estas son la cantidad en partes por millón. Partes por millón. Es 0,0, pues 350, 0,0, 250. Aquí tenemos la misma escala. Y hoy, estamos aquí arriba. Tenemos una cantidad en la atmósfera superior a lo que ha habido en la atmósfera en el último 1.000.000 de años, por lo menos. ¿De acuerdo? Y creciendo a gran velocidad. Bien, no me detengo porque esta es una correlación que demuestra datos desde el año desde el 1900 hasta la actualidad, hasta el 2010. Aumenta la cantidad de anhídrido carbónico, que es la curva verde, y aumenta la temperatura. ¿Cuánto aumenta la temperatura? Pues vamos a ver. La temperatura aumenta pues del orden de 0,8 a 1 grado de media, temperatura media. Aquí en este foro hemos hablado ya de estadística, hemos despiezado el concepto de media y llegamos a la conclusión que es una palabra vulgar, ordinaria, que todo el mundo creemos que sabemos lo que es la media aritmética. Pero a veces nos olvidamos que la media esconde aspectos muy importantes. Y uno es que la media es la media, es el resultado de sumar y dividir. Pero claro que habrá ahí puntos altos y bajos que se desplazan muchísimo con respecto a la media. Bueno, eso lo veremos después. Bien, estas emisiones hay que reconocer que no tienen precedente en la historia. Es decir, nunca se ha dado. Antes he mostrado un gráfico con los últimos 800.000 años. La historia humana es mucho más corta. La historia humana tiene 3.000 años, 4.000 años. Por lo tanto, nunca en la historia humana ha habido un problema de este tipo. Se sabe desde hace mucho tiempo. Aquí mismo hemos hablado de los científicos, de Fourier, de Arrhenius, etcétera, que nos enseñaron o mostraron el camino de lo que podía ocurrir. No porque ellos estuviesen preocupados por un calentamiento global. Los científicos no piensan así. Hacen hipótesis. Y dicen, si yo sigo echando anhídrido carbónico, ¿qué puede pasar? Hace 175 años no había una conciencia de calentamiento. Y de hecho lo que se quería era explicar el enfriamiento de las glaciaciones. Bien, las ideas científicas son muy antiguas, pero los efectos patentes, ¿a qué llamo yo un efecto patente? ¿Es patente que es de noche? Yo no discutiría que es de noche, ¿verdad? Eso es ser patente. Lo sentimos, lo olemos, lo palpamos. Los efectos del calentamiento global no han sido patentes hasta hace una generación. Una generación son 30 y tantos años. Ahora ya estamos viendo que se funde el hielo de los polos. Hace 30 años eso no se daba. Y claro, es una dificultad adicional para explicar. Hay personas que no entienden el concepto de que si yo adelanto hipótesis. A ver, os pongo un ejemplo. ¿Sabéis dónde están las Villuercas? Villuercas. No. Cáceres. Está pegado a Monfragüe. Si os dijera que las Villuercas, está pegado aquí, es una tierra que ha estado pegada a los Apalaches en Estados Unidos, ¿qué me diríais? Hace 20.000 años. No, más. ¿Qué os parece? Pero ¿cómo se ha descubierto ese hecho? Eso es un hecho entre comillas. ¿Cómo se ha descubierto?
porque tiene que haber una hipótesis previa de la tectónica de placas, que tiene unos 100 años. Pero hemos estado 100 años estudiando, lanzando hipótesis, verificaciones, hipótesis, verificaciones, hipótesis, hasta que hoy en día alguien dice, y de hecho en las Villuercas hay un parque geológico. Lo que os quiero decir es que la teoría va por delante, son hipótesis que se van lanzando, se van haciendo verificaciones, y hay un momento en que es patente el fenómeno. Es patente. La gente lo siente. Dentro de 100 años no estaremos nosotros. Quien esté dirá, ay amigo, es que hace un calor que se está muriendo la gente, ¿verdad? Si el año 2012 o el 2013 en Madrid había una tasa de mortalidad, la que sea, en verano, pues ahora se muere mucha más gente. Entonces será patente, ya no habrá solución, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer caso, entiendo yo, que es lógico, y sobre todo los fundamentos científicos. Aquí incluso Souto en alguna ocasión nos lo ha explicado, la absorción de la energía infrarroja por el anhídrido carbónico. Él como experto en biomedicina, pues se aplica, digamos, a la determinación de un parámetro de la sangre. O sea, no es ninguna fantasía, esto es una cosa de todos los días en todos los hospitales. Esto no es... ¿De acuerdo? Y el CO2 precisamente en sangre. Claro, claro. O sea, no estamos hablando de fantasías. El CO2 es una cosa muy conocida, que absorbe la energía, que absorbe el infrarrojo. Es una cosa que, si alguien dice que eso es mentira, pues le ponemos un cero en física, oye. Venga. Hay mucha gente trabajando. Hay muchos miles de científicos trabajando en este campo. Y el campo es muy complejo. No estamos diciendo, si la temperatura hubiese subido 20 grados no habría discusión ninguna. La temperatura sube en un entorno ruidoso. Por lo tanto, se conoce con una incertidumbre bastante grande. Y por lo tanto es un factor adicional en la dificultad de explicarnos. Otro problema. Otra dificultad añadida es el bajo nivel cultural de muchas personas en el mundo en desarrollo. El mundo en desarrollo. El tercer mundo. Yo me imagino a un indígena de América Central que le intentas explicar que el mundo se está calentando. Pero señor, si aquí hace mucho calor, que la gente se va a morir, pero no sabe usted que aquí la gente se muere. Es difícil explicar desde nuestro punto de vista cómodo y acomodado de Europa al resto del mundo. ¿De acuerdo? Los problemas son globales. Las emisiones de España no afectan a España solamente, afectan al resto del mundo. Bien. Pero las acciones tienen que ser locales. Los problemas son globales, pero la acción tiene que ser local. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Un político que está viviendo para las elecciones de dentro de 4 años, anda y dile que tome medidas que van a suponer miles de millones de euros para una cosa que va a afectar dentro de 3 generaciones. Ahí ya no lo afecta. Venga. Bien. Hay un dilema ético evidente. Esto lo hemos repetido muchas veces. A mí, ¿por qué tengo yo que preocuparme por los nietos de los filipinos? Pero ahí está el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que preocuparnos? Es una pregunta un poco retórica, pero cada uno que le dé respuesta. Yo tengo una respuesta, y es que sí. Por convencimiento, yo estoy convencido, por razones éticas, personales, ¿no? Bien. Las implicaciones económicas son tremendas. Nos hemos pasado unos 250 años viviendo de un milagro,
El milagro consiste en la presencia, la existencia de los combustibles fósiles. Se descubrió el petróleo en el Oriente Medio, se descubrió el carbón en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y es un milagro que la naturaleza durante millones de años ha producido los combustibles y nos los ha presentado como un regalo de cumpleaños. Toma, para ti. Y tontamente los hemos esquilmado, los hemos gastado. No hay alternativa fácil. No hay alternativa fácil. Otra dificultad. Las conclusiones económicas, digo, las implicaciones son inmensas. Después, lógicamente, como las implicaciones son inmensas, hay grupos económicos, y no penséis que estoy pensando en grandes compañías multinacionales, hablo de personas, los que estamos aquí. Porque ahora nos van a subir la luz y se arma una gran pelotera. Bien. Ya empezamos a ver que es difícil que en las reuniones internacionales a alto nivel se llegue a acuerdos. Porque hay muchas dificultades de explicación. Todavía las consecuencias son patentes para los científicos y las implicaciones económicas son terribles. Bien, y no entro más en detalle, porque esto lo vais a tener a vuestra disposición en la web, donde se explica el problema real. El problema real es que lo que emitimos a la atmósfera, la mitad queda retenido, lo que queda en la atmósfera, el resto pasa a los mares y a las plantas. Fijaros que en esta curva, que desde ahí quizá no lo veáis bien, pero esta es la curva del acumulado. Hasta el año 2010. Ahora estamos en esta posición. Y esto es el año 1960. En 40 años, fijaros cómo ha aumentado la cantidad. Esto no son partes por millón, esto es cantidad acumulada. Y esto es como la cuenta del banco, la cuenta a plazo, la cuenta, o digamos, a interés constante, es decir, a interés compuesto. Que un año te dan un interés que le sumas al capital, y al año siguiente es interés más capital más el interés. El otro año es capital más interés más el interés. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Bien, lo realmente peligroso es que las emisiones que hemos hecho están ahí y van a estar siglos, por no decir miles de años, calentando la atmósfera. Luego, el plan que se ha puesto en el protocolo de Kioto no es ninguna bobada, es el mínimo, porque supone, digamos, que este acumulado deja de crecer y se mantiene horizontal en cierto punto. Y decimos, es que no va a subir la temperatura, ¿verdad? ¿Va a subir? ¿Por qué? Porque las emisiones están ahí. Claro. Y no se han absorbido. Claro. Entonces eso está acumulado y se va a llegar y va a seguir subiendo la temperatura. Claro. Es decir, la energía, sí. Piensas muy bien en términos de energía. O sea, no de temperatura, sino de energía. Una cantidad determinada de anhídrido carbónico, la que sea, unas toneladas, absorbe energía y la tiene ahí, calentando. Luego, mientras yo no sea capaz de reducir la cantidad acumulada, la energía va a ir subiendo. Ese es el gran problema. Y es lo que nos da una indicación nos muestra nos hace ver la urgencia de la cuestión. Bien, sabemos lo que hay que hacer, eso aquí lo hemos hablado muchas veces.
Sabemos que lo que hay que hacer es factible. Es difícil, pero es factible. Y aquí está el quid de la cuestión. No hay solución sin la participación, sin la presión ciudadana. Los políticos no van a hacer gran cosa. Bueno, pues esta es estas son las ideas fundamentales que yo os quería transmitir. No se os ocurre ninguna pregunta, porque a mí se me ocurre un poco en la línea contraria a lo que tú decías. Pues, por ejemplo, esperamos al 2020, al 2030, y en 2030 ya se habrán fundido los hielos del polo y no queda más remedio que tomar unas medidas urgentes, efectivas, digamos, incluso manu militari. O sea, hay una guerra y ganan unos, pierden otros y se empieza a trabajar. ¿Qué os parece? ¿En qué punto es irreversible el proceso? Bueno, no os lo he enseñado. Con unas 570 partes por millón. Con 520, perdón. Bueno, irreversible, siempre es reversible, pero porque el género humano no es el dueño de la Tierra. Entonces nosotros moriremos, no, vivirá quien pueda. Pero es, digamos, más bien lo que se baraja es que con 2 grados de aumento de temperatura, 2 grados de media, con la temperatura, lo que tenemos ahora, la vida sería difícil, por efectos que vamos a ver enseguida, o sea, con 2 grados. Y eso se alcanza pues con unas 400 partes por millón o así. Ya estamos en ello. No. Sí, claro. Es que vamos a ver enseguida. Sí, dime. Es que yo creo que todavía los efectos no son lo suficientemente graves como para que la gente tome conciencia. Patentes, sí. Sí, patentes son, pero no se le da la importancia. Porque, por ejemplo, con el tema de los CFCs, que también crearon la problemática del ozono, ahí sí se tomaron medidas rápidas, se cambiaron las tecnologías y se cortó de raíz. Entonces, en aquel momento yo creo que se vio una problemática grave y fue pues patente y palpable. Y ahora yo creo que, bueno, como a la gran mayoría no nos afecta directamente o no notamos realmente directamente los efectos, y son efectos pues se supone que son a futuro, por eso pues no se tiene conciencia y no se presiona, y los gobiernos tampoco tienen capacidad de tomar decisiones. Si cada uno de nosotros, cuando fuésemos a comprar cualquier cosa, mirásemos la composición de las cosas, decíamos, esto no lo compro, y otra persona diría, esto tampoco lo compro yo, y esto tampoco lo compro yo, así miles de personas, y millones de personas podrían hacer algo. Sí, señor. Después volveremos a ese tipo de cosas, porque aquí hemos tenido una suerte muy grande el año pasado. Tuvimos a Carlos Taibo. Y Carlos Taibo nos marcó, es un filósofo y el hombre no dio datos, ni dio ningún gráfico, ni nos dio temperaturas, pero él marcó una línea ideológica, y volveremos a ella, va en esa misma línea. Dime. Sí, bueno, eso está muy bien, pero lo básico es que el modelo económico que tenemos nos impide realizar precisamente ese bonito planteamiento. Yo no compro esto y dejo, entonces el que lo está fabricando deja de, es decir, tenemos una cadena económica, productiva y consumista, que es la que conduce a esto. Entonces es el modelo económico el que está detrás. Después, si os parece, un modelo económico de ese modo. Ahora sí. Lo vemos después. Si os parece, lo vemos después. Porque, digamos, vamos. Sí, pero vamos a ver. Bien. Que se muerde la cola. Estamos en un ciclo. Pues entonces no tiene solución. Yo creo que sí. Cambiar el modelo económico. Vamos a continuar un poquito, porque ese es el punto crucial, evidentemente. ¿Para qué negarlo y para qué retrasarlo? Ese es el punto crucial. Lo que pasa es que vamos a apoyarnos en datos. Como os digo, Carlos Taibo nos habló de eso mismo, pero no ofreció ningún dato.
digamos, es la idea intuitiva de que tiene que ser así, pero joder, con intuición no le vas a decir ahora al presidente de Iberdrola que haga no sé qué. Dirá, oiga, datos, ¿verdad? Entonces, los últimos 25 años, son datos de 25 años. En estadística, 25 años no es nada, eso es un soplo. Y por lo tanto, este aumento de temperatura de los años 80 a ahora mismo, pues aquí está claro. Está claro, pero es una temperatura media global, del globo terráqueo. Esto ni se parece a las temperaturas de España. Y os lo doy para que veáis que, bueno, pues se puede hacer esta medida, es pública y la conoce todo el mundo. Este es otro gráfico que lo publica la NASA, yo lo pongo en forma de Excel, y va desde el año 1850 a 1860 hasta ahora mismo. Y aquí hemos puesto una serie de puntos críticos que son sucesos importantes que tendrían que haber afectado de forma muy notable a la temperatura global, a la temperatura de todo el globo, de toda la Tierra. El primer suceso es Krakatoa, que produjo un ligero enfriamiento. El monte Agung en Bali produjo un enfriamiento muy notable. Hasta esta época se desconocía el concepto del ENSO, que se llama el niño y la niña, que es un fenómeno atmosférico y oceánico en el sur, en el Pacífico Sur. Entonces, cuando se empezó a conocer el niño y la niña, se hicieron medidas y se han puesto, digamos, en el año 73 y 76, la niña, que tiene tendencia a enfriar, efectivamente produce un enfriamiento visible. Sin embargo, la niña, el año 2010, ya no ha sido capaz de torcer la tendencia. Hay una temperatura global muy alta, ¿lo veis aquí? ¿Lo veis aquí? Una temperatura, a pesar de que ha sido un año con una niña muy intensa. Sin embargo, unos pocos años antes, el niño produjo un calentamiento notable. Vamos a ver, esto os lo cuento fundamentalmente para haceros ver que, aparte de todas las complicaciones, la Tierra es un sistema muy complejo. Y aparte, digamos, de las razones de tipo astronómico, de inclinación del eje de la Tierra, excentricidad de la órbita de la Tierra, el efecto invernadero, el anhídrido carbónico, hay otros sucesos que ocurren que pueden momentáneamente subir y bajar las temperaturas. Por eso, cuando se dice por ahí, es que el temporal este último de Nueva York ha estado provocado por el cambio climático. Yo no me atrevería. O sea, no hay razones todavía suficientes como para poder hacer esas afirmaciones. Nos movemos en el campo de las medias, de las tendencias. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es cierto es que desde el año 1840-50 hasta ahora, que son unos 150 años, la temperatura global ha subido 0,8 grados, casi un grado, de media. Si queréis ver la temperatura. Hay que provocar erupciones, que es lo que baja la temperatura. Sí, hombre. Hay que provocar a la niña. Claro, a la niña. Bueno, si queréis ver la temperatura desde otro punto de vista, con la media móvil de 20 años, ya no tenemos los picos esos para arriba y para abajo, y lo que tenemos son periodos en los cuales la temperatura se estabiliza y después vuelve a crecer. ¿Significa eso que el cambio climático no deja de operar aquí? ¿Qué os parece? ¿Pero por qué no sube la temperatura? Procesos puntuales que la bajan, Vaya usted a saber, puede que digamos, hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo de investigación por miles de investigadores en todo el mundo. Y todo esto puede ser motivo de grandes discusiones, de hipótesis y tal, ¿no? Bien, pero vamos rápidamente. Datos recientes. La Unión Europea, a la que pertenecemos, tiene planes detallados y planes, digamos, comprometidos. Nos hemos comprometido a reducir las emisiones. ¿Cómo se reducen las emisiones? Una forma es la mejora de la eficiencia energética. O sea, ¿cuántos kilos de petróleo equivalente
necesitamos para producir 1 euro de valor añadido o de PIB. Es una forma de medir la eficiencia energética. ¿Cuánta energía necesitas para crear riqueza? ¿De acuerdo? Es una medida estándar en todas partes del mundo. Entonces, la Unión Europea está aquí, que es esta curva que veis aquí, y veis que tiene una tendencia claramente a disminuir. Y hay ejemplos como el de Inglaterra, que es espectacular. La reducción es espectacular, es tremenda. Esto es Inglaterra. España se sale un poco de la norma porque hasta hace unos años, hasta el 2004, no tenía ninguna tendencia definida a mejorar, y ha sido estos últimos años cuando ha mejorado de forma muy notable. Y esto ya no os reís, no os sonreís. Sí, sí, totalmente. Yo esperaba que alguien... tejido industrial, pues ya hay menos emisiones. Yo pensé que alguien se iba a reír de esto. Que yo pensé que alguien se iba a reír de esto que estoy diciendo. Pues que aquí está la trampa. Os revelé la trampa. Os muestro la trampa y todavía caéis en la trampa. No tiene nada que ver con el consumo. Que tú reduzcas la energía por euro, bueno, esa energía puede ser eólica, solar, y a lo mejor estás emitiendo menos contaminación, aunque mantengas el coste por euro. O sea, no se puede. Hay una relación directa. Hombre, si vamos a empezar... las tecnologías, no consumo, uso energía limpia. Efectivamente. Se puede decir que sí, hombre, mira, este es el efecto. Estos últimos años ha aumentado enormemente la composición de la producción de energía eléctrica, con la introducción de un número elevadísimo de generadores eólicos. Pero la trampa no está ahí. La trampa no está ahí. ¿Dónde está la trampa? Claro, estamos permanentemente centrados en mirarnos en el ombligo. Es decir, que Europa en su conjunto y los países europeos importantes, pues por ejemplo esto es Alemania, me parece. Alemania ha bajado también una barbaridad. Usted me está hablando de las emisiones que hace Alemania dentro de las fronteras alemanas. No de lo que Alemania compra en China, que hace que los chinos tengan que hacer esas emisiones. ¿De acuerdo? Luego, centrar toda la cuestión en objetivos nacionales es una trampa, es un espejismo. No es mentira, pero es media verdad. Las medias verdades son mentiras. Son mentiras, efectivamente. Bueno, después, esto es, digamos, la intensidad primaria de toda la economía. Bienes y servicios, industria, minería, todo. Si lo queréis ver después, pues el sector industria, el sector transporte, la intensidad final, digamos, el sector residencial. Bien. Aquí tenemos el culpable. Tenemos. Estos son emisiones de CO2 en millones de toneladas métricas. ¿De acuerdo? Y tenemos Estados Unidos, que ha ido aumentando y ahora ha bajado un poco, y China, que fijaros ha pegado un salto que no lo hace ni Bob Beamon, o sea, la leche, ¿no? Y nosotros somos los países virtuosos. Nosotros somos los que tenemos pocas emisiones. Estas son cifras globales. Se puede argumentar, hombre, es que China, como tiene 1000 y pico millones, pues tiene que emitir más que España, por ejemplo. ¿De acuerdo? La industria de España está en China. Pero esta es la fotografía de las emisiones per cápita. Y por lo tanto China pues está más bajo, incluso que China es la más baja y está por debajo de Francia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero esto es mentira. No salimos de la historia. Todo esto es falso y os lo enseño y quedará en la web expuesto como un ejemplo, digamos, de un análisis con datos reales, que esto le cuesta a mucha gente mucho trabajo, pero que es media verdad, que es falso. ¿Por qué? Lo que os voy a mostrar enseguida.
Esto se conocía desde toda la vida. Un economista que no conozca esto es que no está bien de la cabeza. La contabilidad de emisiones y los objetivos se refiere solo a emisiones internas. Es importante contabilizar las externas. Y ahora seguiremos incluso hablando un poco del tema, no os preocupéis. Los países avanzados, los grandes bloques de países avanzados que son Estados Unidos, Europa, China, Japón, etcétera, nos hemos visto embarcados muchas veces a la fuerza en un proceso de globalización. Eso lo hemos hablado en alguna ocasión, que consiste fundamentalmente en algunos países de forma voluntaria, en otros de forma forzada, a ir abandonando las actividades de manufactura y producción de bienes, de objetos. Ahora vas por la calle y decirme de la nacionalidad de los coches. Pues ves algún coche español, pero en general son coches coreanos, chinos, etcétera, japoneses. Bien, pues esto consiste en la globalización, que no tendría que haber sido necesariamente perjudicial para nadie en ningún sentido, ni incluso ni en el ecológico. Se ha hecho en unas condiciones sin control, o sea, sin previsión de resultados ni de nada. Y por lo tanto, la manufactura fundamentalmente se ha ido trasladando a los países del este de Europa, en el caso nuestro, a Polonia, la antigua Yugoslavia, Rumanía, etcétera, y a países en vías de desarrollo, y China es uno de los más importantes. ¿Qué ocurre? Pues lo que se debe esperar, que mis emisiones descienden y las de esos países aumentan. Y por eso podemos hablar, entre comillas, esto es de exportación de CO2. Lo que no produzco yo, que lo produces tú. Y tú, digamos, en las reuniones de Doha y de donde sea, te encuentras con unos papeles que son verdad, donde apareces como el malo de la película. Como comprenderéis, hay muy pocos estímulos para llegar a ningún acuerdo. Vamos a ver. Bien, estos son los datos que yo he podido recoger. Estos son datos económicos del comercio Unión Europea-China. Y en Europa, porque somos muy puristas, lo dividimos en dos gráficos. Estos son productos y estos son servicios, fundamentalmente servicios financieros. Y bueno, en los productos importamos mucho más de lo que exportamos. Luego tenemos un déficit comercial, expresado en euros. En este caso en miles de millones de euros. Estos son 500.000 millones, 250.000 millones. Son cifras muy grandes. Pero al efecto que nos interesa, esta cifra en miles de millones de euros se puede expresar también en términos de CO2, toneladas de CO2. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Es decir, este gráfico no es la economía completa de Europa, es solamente de los aspectos de exportación e importación a un solo país, que es China. Pero pone de manifiesto algo que está clarísimo, que exportamos mucho menos de lo que importamos, de forma permanente, de forma constante. Y esa diferencia, dicho de forma ordinaria, supone que estamos haciendo que ellos fabriquen, ellos produzcan y nosotros compremos. Y claro, en la contabilidad, como la hacemos dentro de las fronteras, nosotros no, digamos, hay datos que no aparecen por ningún lado, o que sí aparecen, pero en casa de China, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo un poco atrás, este aumento tan marcado, tan brutal, se debe fundamentalmente a esto. Bueno, a esto, Europa, la Unión Europea, que somos 27 países,
Y esto es Estados Unidos. Cifras en miles de millones de dólares usan. Y lo mismo, ellos son más, lo ven de otra forma, y en el mismo gráfico nos ponen productos, bienes y servicios en el mismo gráfico, la misma columna. Y tenemos las exportaciones, la columna azul, las importaciones, fijaros qué disparate, qué desproporción. Luego, vamos a ver, y vuelvo a repetir, aquí faltaría el dato final del volumen de la economía americana, por lo que ahora vamos a explicar. Está claro, hemos transformado el modelo económico, eso es evidente. Lo hemos transformado, pero lo hemos hecho de una forma hasta cierto punto hipócrita. Porque, digamos, llevamos a China, por razones puramente económicas a corto plazo, la fabricación, la producción de todo lo que se os pueda ocurrir, y después en las reuniones internacionales les hacemos ver como que son los malos de la película y que no quieren llegar a acuerdos. ¿Cómo va a haber un acuerdo con un señor, tú mismo nos lo puedes decir, que está, digamos, exportando 5 o 6 veces más de lo que importa? Harían falta 100 años o 200 años para revertir, para invertir la tendencia. El malo de la película, en el fondo, es el bueno dentro de su país porque está generando trabajo, riqueza, etcétera, etcétera, una nueva clase burguesa, etcétera. Es decir, y así seguirán. ¿Os veis? Entonces vamos a ver, espera un poquito, porque esto al final, esto se ha estudiado, lo han estudiado economistas con un prestigio grande, la Carnegie Institution, tiene un montón de científicos, economistas sobre todo, ¿verdad? Y hay un informe que yo no lo pongo aquí porque es muy voluminoso y no acabaríamos nunca. Pero fundamentalmente lo que han hecho es contabilizar las emisiones internas y externas de cada país. Y entonces, fijaros qué conclusiones. Bueno, fijaros qué conclusiones. Si se hiciese la contabilización como Dios manda, interna y externa, a los europeos, que tenemos una media de 11 toneladas al año de CO2, habría que sumarle 4. 4. Que es prácticamente sumarle el 50%. Y los americanos, mucho menos, 2,4. Claro, ellos tienen 20. Tienen el doble que nosotros, pero habría que sumarle 2,4. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué a nosotros habría que subirnos 4 y a los americanos 2,4? Siendo las poblaciones muy similares, unos 350, 400 millones de personas en Europa. Y China es China. ¿Por qué? Porque la economía americana está mucho más cerrada al comercio internacional. Por eso os decía que en los gráficos anteriores habría que haber tenido la cifra global de la economía, el PIB global de Europa y de Estados Unidos y de China. Pero esto está muy claro. Es decir, que si hiciésemos el cálculo, todos esos gráficos tan bonitos, con esas tendencias a mejora tan claras, se irían a tomar viento fresco. ¿De acuerdo? ¿Y qué soluciones hay? Bueno, espera, oye. Yo no estoy pidiendo ni ofreciendo soluciones. Bien. Bien, hay más datos por ahí, ¿verdad? Y aquí ya hay, digamos, voces que se levantan, son científicos de Oxford, que habla de espejismo. Es una buena expresión. Todo eso que digamos, es un auténtico espejismo.
Ellos hablan del Reino Unido, que como veíais, yo lo resaltaba también, tiene una tendencia espectacular. Pero eso, digamos, es aplicable a casi todo el mundo. Aquí tuvimos la suerte de tener a Carlos Taibo. Y Carlos Taibo no presentó ni datos, ni gráficos, ni gráficas, ni detalles, ni nada, pero nos dijo una cosa muy importante. Y no son palabras textuales, es una nota que yo tomé al final de la reunión, que hubo aquí un montón de gente, y dijo: el decrecimiento es la única vía efectiva para evitar la catástrofe del cambio global. Y él hablaba de cambio global. No hay alternativa válida. Eso que tú dices, eso es. Pero el decrecimiento aquí, donde hacemos el consumo. Más o menos es lo que he dicho yo antes, ¿no? Sí. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, las tecnologías pueden hacer que el tipo de energía que implementemos sea no contaminante. O sea, el día que se consigan poner en marcha generadores de energía de fisión, a lo mejor dejamos de emitir tanto CO2 a la atmósfera. Y eso no, hay muchas. Por lo cual eso no es la única vía alternativa. Va a haber vía alternativa y vía tecnológica. Eso nos llevaría muy lejos. Para el volumen de energía que necesitamos, el otro día en la conferencia que se dio sobre nanotecnología, hablamos un poco de la posibilidad que había de la fusión, no la fisión, la fusión del átomo como productor de energía. Y eso estamos a años luz todavía, a pesar de todo. Estamos a años luz. Los propios científicos me dijeron, estamos a años luz. ¿No han conseguido nada? No, se han conseguido fracciones de segundo de mantener la fusión en marcha. Pero es aquí perdona que te interrumpa, aquí hemos hablado de ese tema y creo, no sé quién era, igual era yo mismo el que decía, eso es un experimento de física. Ese tipo de instalación tiene aquí dijimos que eso es un experimento de física y como sabéis en física los científicos ¿qué producen? ¿Qué producen? No producen conocimiento y por ese conocimiento se les juzga y se les premia y habrá un par de 2 o 3 o 4 premios Nobel, pero nada más, porque es conocimiento, digamos, sobre los plasmas, la mecánica del plasma, la radiación interna y todo eso, comportamiento de las corrientes a decenas de millones de amperios y cosas así. Pero bueno, así estamos. Pero vamos a ver, ¿qué mundo nos espera? Ahora, seguimos. No penséis que nos olvidamos del tema, porque al final hay que razonar, alguna salida tenemos que encontrar. Pero, digamos, para apoyarme o para apoyarnos en la justificación de medidas, es muy pertinente plantearnos qué mundo nos espera. ¿Qué mundo nos espera? Bueno, pues yo he hecho una simulación por ordenador, pero que no es predicción. La predicción es esta. Esta es una predicción de la Oficina Meteorológica de Inglaterra. Es una predicción basada en conocimientos de la mecánica de la atmósfera y la energía que hay, el CO2 y tal. Y ellos nos dicen, mire usted, si la reducción empieza el 2010, que ya no empieza, lógicamente, y se toman medidas como las propuestas en el protocolo de Kioto, pero por todo el mundo, evidentemente, reducir las emisiones, si eso fuera posible, que estamos viendo que no es posible, la temperatura iría de 2,1 a 2,8 grados en el 2100. O sea, en el mejor de los casos, un caso que yo aquí puedo adelantar, que no es posible, porque China no puede reducir sus emisiones, porque depende de nuestras compras, y nuestras compras son las que son. ¿De acuerdo? Por mucho que firmemos papeles, esto no es realista. No es realista. Si empezamos el 2010 y las medidas son lentas, el año 2100 iríamos de 2,8 a 3,8 grados.
si empezamos en el 2030 y la reducción es tardía y lenta, alcanzaríamos temperaturas de 4,5 grados. Y si no se hace gran cosa, pues alcanzaríamos hasta 7 grados. Esta es una predicción, pero no es una predicción. Es un estudio, digamos, por expertos en climatología, en física de la atmósfera, en políticos, economistas, etc. ¿Por qué panorama nos decantamos? Por el rojo. Pero escucha, Tenemos rojo. que vaya este señor Taibo, Carlos Taibo. que vaya a darles una conferencia a los chinos y que les hable a los chinos de decrecimiento. Que no, que es aquí, Palmira, que es aquí, Ya. que es aquí. Bueno, Los chinos tienen derecho a mejorar. ¿qué os parece a los jóvenes? País en desarrollo. Sí, por eso te digo. ¿Por qué panorama nos decantamos? Lo que va a pasar. Sí, ¿por cuál de esas esos cuatro escenarios Por el verde. pensamos que es lo más probable? Pero si saliéramos de la crisis, El chorro de hecho ya actualmente, pero no vamos a salir de la crisis hasta esa sería en época, amarillo el chorro de hecho. porque la crisis Amarillo. pues estaremos en rojo. No se puede hacer. Claro. Pero seguramente y desgraciadamente el rojo. Si ahora mismo y a corto plazo y a largo plazo no se toman medidas, poco se puede hacer. No, y con la crisis que tenemos, nuestro 2030. El amarillo, ¿verdad? Hombre, pero la crisis El azul. Vale. La crisis provoca decrecimiento. Aquí, La vamos a crisis ver. provoca decrecimiento. Por la crisis, ¿sabes qué pasa? Yo que... Productos de marca blanca, y la marca blanca son los chinos y todas estas cosas. Así que estamos igual. O sea, yo una vez he hecho una reflexión personal que luego resulté, dijo, ¿qué pienso? ¿Qué cosas más raras pienso? Espera un poquito. Era, si todos los chinos, todos los de la India, de Asia, de África, todos quieren tener aire acondicionado igual que nosotros en verano. Y quieren ir con un coche por allí, para ahí, por abajo, por tal, y tener calefacción en invierno. Y tienen derecho a ello. Y nosotros lo tenemos gracias a que de momento estamos acumulando el consumo de energía en estos países. Eso lo dejamos fuera. Pero espérate que despierten y digan, no, yo quiero aire acondicionado. Ese es un gran De problema. Senegal, y tiene derecho a ello, y lo quiere, y lo va a tener a costa de que yo deje de tenerlo. Espera un poco, porque eso nos llevaría a esperar un poquito. Los medios de comunicación no colaboran mucho porque nos están hablando de conceptos nebulosos. Y siempre, y lo traigo aquí a colación siempre porque para mí es un insulto, es una bofetada. Es el osete allí en un trocito de hielo. Siempre sí. Eso es cierto, lo mismo. Pero que vamos a pensar en lo que nos va a pasar a nosotros, a los españoles de Madrid, a los españoles de Badajoz, a los españoles. Esto está muy bien, es muy cierto, pero se refiere a un terreno, a una tierra, y vuelvo a repetir, es información veraz, no es mentira. Pero es un obstáculo en comprender el fenómeno. Vamos a ver, yo os he preparado una hoja aquí. Vamos a ver dónde lo tenemos. Yo me imagino que habéis oído hablar de los métodos de Montecarlo, donde se juega la pasta. Bueno, pues esto es una simulación por Montecarlo, más o menos. Entonces vamos a ver. Este es un mes de enero. En enero, todos los días de enero tienen una temperatura máxima y una temperatura mínima, ¿de acuerdo? Sí. Y es lo que registran las estaciones de meteorología. Habitualmente la temperatura máxima se da de día y la mínima de noche. No es una ciencia, no es una regla científica, pero bueno, podemos pensar, por lo tanto, que estos gráficos se refieren al día y estos a la noche. Bien, pues entonces, es que esto no está bien. Esperar un poquito, ¿eh? Esperar un poquitín, porque es que hemos tenido que cambiar. Aquí. ¿De acuerdo? Yo he tomado datos de 16 años de la estación de Barajas.
Y eso me permite a mí hacer una simulación del clima de Barajas, de Madrid, ¿verdad? Entonces, durante el día, en 16 años, la máxima se alcanzó el 27 de enero del 2003 y la mínima el 3 de enero del 2010. Esto era medio grado por encima de cero y 21 grados el 27 de enero. Y de noche, la mínima fue el año 2005, el 28 de enero, que fueron 10 grados bajo cero. Y la más alta de las mínimas, la noche menos fría, fue el 27 de enero del 2004, con 10 grados. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí dos histogramas que decimos son estos gráficos de color fuerte y de color claro, de color rojo, de color verde, y me muestran la actualidad. No un año concreto, sino la actualidad, ahora, nuestra época. Y el futuro, dentro de 80, 90, 100, 110, 120 años. Dependiendo de la temperatura que yo estime que va a subir la media global del globo terráqueo. ¿Vale? Entonces, ¿por cuánto nos decantamos? ¿Cuánto va a subir la media? Yo he puesto 3,5, le ponemos 4 grados, para no exagerar. Muy pesimista. 4, ¿verdad? O 4,5. Bueno, 4, venga. 4. Y ahora, venimos aquí. ¿Veis? Cada vez que yo toco una tecla, es un mes de enero de un año indefinido. Estos datos son de la actualidad y estos son del futuro. Fijaros que habrá 3 días que se supera la máxima que se alcanzó en 16 años. Y después hay muchos días en la parte esta alta de las temperaturas. ¿De acuerdo? Esas son temperaturas del día, las máximas. Por la noche, veis que si ahora tenemos, esta es la temperatura menos fría de la noche, el 27 de enero del 2004, esta columna que hay aquí, después habrá, son 2, 3, 4 días que la superan. Pero que hay un montón de días aquí que están en la zona más caliente. Por ejemplo, en la actualidad hay 12 días de hielo. Esto es muy común. En enero, en Madrid, hiela. ¿Cuánto hiela en Madrid? Pues hiela muchos días. ¿Veis? 10, 12, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14. En el futuro, dentro de 80, 90, 100 años, pues tendremos unos pocos días de hielo cada enero. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este es un ejercicio muy interesante para los jóvenes, sobre todo, porque muestra algo que no es del tema de hoy, que es que la media no se puede sumar. La media, eso que decimos, va a subir la media 4 grados, no se puede sumar aquí. Hay que componerla aleatoriamente. Y por eso veis que hay veces, hay años, que se confunde mucho. Salvo un valor aquí tan extraordinariamente alto, el resto de valores pues se parecen mucho a lo de la actualidad. Vamos a ponerlo más. A ver. Aquí ponemos. Habrá algún día que por coincidir la media con la varianza de la media, etcétera, se suba hasta los 25 grados en enero. Es temperatura, ¿eh? Cuando sabemos que aquí en Madrid, durante 16 años, la máxima, ahora, ¿cuánto ha sido? 21 grados. 5 grados más es un día, ¿eh? Y aquí tenemos, pues bueno, 14 días de hielo en la actualidad.
habrá hielo todavía. Algún año, dentro de 80, 90, 100 años, habrá hielo. Pero habrá, no 14 días, habrá 2, 3, 4 días. Y habrá años que no habrá hielo. ¿De acuerdo? Bien, no quiero molestaros con muchos más datos, pero por ejemplo, el mes de agosto en Madrid lo tenemos aquí. En Madrid, el año 2005, que fue un año especialmente caluroso en toda España, hubo una temperatura de 42 grados de máxima durante el día. Y el año 1997 hubo 23 durante el día, que es el día más fresco de un mes de agosto en Madrid, durante 16 años. Eso os lo dejo puesto ahí para que veáis dónde nos movemos. Y por la noche, yo estoy contabilizando días con más de 37 grados durante el día, que se supone que es la frontera que nos marca la temperatura, digamos, inaguantable. Hay que meterse a cubierto. Y las noches con más de 20 grados. Una noche en verano con más de 20 grados es una noche inaguantable. Por lo tanto, ahora tenemos de cuando en cuando, veis aquí, pues un día, 2 días, un día, 2 días. No pasamos de 20 grados en agosto. A ver aquí. Aquí, por ejemplo, pasamos más de 20 grados, pues 4 días. Después vamos a pasar a 15 días. 15 días del mes en una temperatura que no le hemos alcanzado prácticamente casi nunca. En agosto. ¿De acuerdo? Este ejercicio lo he hecho para que nos olvidemos por completo de la media. La media no se puede sumar, hay que combinarla matemáticamente. Y, por ejemplo, durante el día habrá días que alcancemos 42 grados del mes de agosto, que no se han alcanzado nunca en los últimos 16 años. Después será común, moneda común, que en Madrid haya 42 grados. Llegaremos a los 44. A los 44 grados. Y muchos días de 42 y 43. Serán veranos tórridos. Es el equivalente a las temperaturas del interior de Marruecos. Bueno, y por lo tanto, días con más de 37 grados, pues prácticamente todo el mes, 20 días, cuando ahora tenemos lo que decimos, más de 37 grados en Madrid, pues hay 3 días, 4 días, 5, 6 días. ¿Está claro? Esta hoja de cálculo yo la voy a dejar disponible, ya veremos cómo lo hacemos, porque alguno de vosotros que igual quiere jugar con la hoja, meter otras temperaturas y jugar con ella. La tendréis a vuestra disposición en la web, bueno, ya os mandaremos algún mensaje. Y bueno, esto lo vamos a terminar, ¿eh? Bien. Esas temperaturas tan altas, ¿qué efecto van a producir? La Unión Europea tiene un interés, digamos, piensa, o los expertos opinan que va a haber efectos directos y efectos indirectos. Bien, vale. Directos, pues el calor produce alteraciones fisiológicas. Todo el mundo sabe que en verano hay muchísima gente que se le agrava el asma y las enfermedades orgánicas se agravan y mueren muchas más personas que en primavera. Y después, los efectos indirectos pues son migraciones, agravamiento de la propagación de enfermedades, que esto ya lo hemos hablado, inundaciones, envenenamiento por problemas microbiológicos en los alimentos, etcétera. Pero vamos a poner números. Este es un gráfico muy bonito que es del Ministerio de Sanidad, me parece. La gente que trabaja en epidemiología sabe que cuando se alcanza la temperatura del 95% de la temperatura máxima de un lugar, se produce un disparo de la mortalidad.
Y eso es común a todas las sociedades humanas. Pasa en el Yucatán, y pasa en Japón, y pasa en Lisboa y en Madrid. La tasa de mortalidad por debajo de esa temperatura es más o menos estable. Mortalidad por causas orgánicas. No se refiere ni a accidentes ni... Y sin embargo, cuando se alcanza la temperatura del 95%, se dispara de una forma tremenda. Aquí estamos viendo que vamos a tener en agosto, en julio y durante varios, en mayo, etcétera, muchos días en los cuales se va a alcanzar la temperatura del 95% de la máxima aquí, la que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Cuando en un sitio, en Madrid, la temperatura máxima en agosto es el 42, el 95% será, pues no recuerdo yo. Muy por encima. El 40. Cuando alcanzas los 40 grados, se dispara la mortalidad. Luego, esa es una frontera que no hay que alcanzar. Porque con todos los problemas que estamos teniendo, sobrecargas el sistema público de salud, etcétera, estos países nuestros se convierten en una ratonera. ¿Qué va a pasar? Son datos, digamos, del libro blanco de la Unión Europea del 2009, o sea, no son inventos míos. Se supone que por cada la mortalidad aumenta del 1 al 4% por cada grado de aumento de la temperatura. Muertos. Va a haber entre 30.000 en el año 2030 y entre 50.000 y 110.000 en el año 2080. Por aumento de la temperatura, por aumento de la morbilidad y mortalidad. Enfermedades producidas por los alimentos. Puede haber, claro, en España estamos acostumbrados a que deja las cosas en la cocina y aguantan un día. A mí, yo ya en casa me lo tiene prohibido, pero hay muchas personas que corremos un cierto riesgo y no pasa nada. Con un aumento de temperatura de 2-3 grados, eso no se va a poder seguir haciendo. Los alimentos siempre bajo frío y a pesar de todo, pues habrá entre 25.000 y 40.000 muertos en la década de los 2080. Y dices, hombre, no son muchos, hoy lo discutimos, son pocos. Como que pocos. Esos son, pues, como una guerra que hay en Europa permanente, otra guerra. Y sumas los de un motivo y los de otro motivo, y sale 500.000 de muertos, oye, por las temperaturas. Bueno, y no vamos a ver más. Estas son las previsiones de aumento de temperatura, donde se va a concentrar el aumento de temperatura. En invierno, en esta zona, el Levante, y en verano, en el centro de España, lo que se puede suponer. Pero hay un efecto del que no hemos hablado porque no es efecto térmico de temperatura, es la reducción de los caudales de las cuencas. Lo tenemos aquí. Estas son las cuencas de nuestro país. Y en España va a haber una reducción de hasta el 8% de los caudales disponibles. Dependiendo del modelo que escojamos, que es aumento de la temperatura de 1 grado, se reduce un 3%. Sin embargo, si bajan el 5% las precipitaciones, el 8%. En España en general. Es otro efecto. Muertos por un motivo, sequía por otro. Empobrecimiento del campo, etc. Riesgo de desertización. Este es un estudio de una oficina suiza de estudios. Hay una zona amplísima, es 1/3 de la superficie nacional que está en riesgo alto de desertización. Desertización no se va a poner como el Sahara, pero sí como en los desiertos de Almería. ¿De acuerdo? Como los desiertos de Almería, que no se produce nada. Y después, otro 1/3 de la superficie con un riesgo moderado. Se transformará, digamos, los terrenos estos serán, pues, digamos, como las... No encuentro un símil, ¿verdad?
Lo veis, ¿verdad? En las zonas costeras hay otro riesgo, que es el aumento del nivel del mar. Y es muy probable que tengamos aumentos de 50 centímetros. Es muy probable, es una cifra en la que hay un acuerdo bastante amplio, aunque puede ser más. Y aquí voy a terminar ya. No se puede, yo no encuentro argumentos para discutir el concepto de exportación del CO2. Para mí, nuestro tipo de economía, que se basa en nuestro tipo de vida, de consumo, etcétera, conducen a que hayamos encargado a los chinos que nos fabriquen. Ellos están cargando con las emisiones. Bien. La conclusión es que los acuerdos que sustituyan al acuerdo de Kioto tienen que cambiar de dirección. Eso es fundamental. Tienen que empezar a contabilizarse las emisiones como hemos quedado, considerando las emisiones externas. De esa forma, hablaríamos un lenguaje más, digamos, más ajustado a la realidad. Abandonaríamos esas medias verdades, medias mentiras, y nos enfrentaríamos con la realidad. Y ahora volvemos a lo que nos decía Taibo. Bueno, yo por mi parte podíamos ver algún detalle más, pero aquí termina mi charla. Creo que os he puesto de manifiesto el problema central de que no se alcanzan acuerdos, y es que nuestro tipo de vida y el de los demás, el de las personas de otros países que nos suministran productos y servicios, están engranados en un sistema perverso, porque nos hace aparentar a nosotros como virtuosos, que no hacemos emisiones, y sin embargo nos olvidamos, entre otra de las miles de cosas que nos olvidamos de la gente que produce para nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta un poco más en detalle, no tenemos mucho tiempo. Bueno, tenemos 20 minutillos. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta de momento, porque me ha parecido la charla hoy fabulosa, porque esa idea de la externalización de las emisiones es básica. Sí. Esto lo hablamos ya el primer día que hablamos del cambio climático, el año 2009, hablamos de ello. Pero hace 4 años, hace 3 años, 4 años, era una idea intuitiva, se intuía que tenía que haber algo. Y en 3 años estos científicos han estudiado el problema desde el punto de vista, digamos, formal. Coger las tablas, que son, si algún día tenéis ganas de pegaros un tiro, entráis a la web del Departamento de Comercio de Estados Unidos y hay datos sorprendentes, datos en volumen, en cantidad y en calidad, ¿verdad? Con toda esa enorme cantidad de datos han elaborado estas estadísticas que yo no me atrevo a traerlas aquí, solamente ese reflejo de, digamos, que si hiciésemos el cálculo como hay que hacerle, nosotros, los españoles, los franceses, alemanes, estaríamos emitiendo a la atmósfera prácticamente un 50% más de lo que declaramos. Y eso nos lo han enseñado unos señores de Estados Unidos que han tenido la paciencia enorme de crear unas matrices gigantescas en los ordenadores, meter datos, que vaya usted a saber cómo los han metido, ya está. Pero además de eso, también existe la compra esa de derechos, ¿no? Bueno, sí, esa es una especie de... Esa es una forma de engaño, otra clase de engaño. Sí, porque, digamos, los países ricos, no estoy yo muy impuesto en el tema, pero podemos comprar derechos de emisión. Quien tiene dinero compra derechos de emisión. Ya está. Hace lo que le da la gana. Pero eso estaba
puesto en los orígenes en el puerto del desierto? Sí, 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 ha estado funcionando. Claro, ha estado funcionando hasta ayer. Los africanos, por ejemplo, no emiten nada y tienen su cuota, uno lo compra. Bueno. Yo para mí sigo insistiendo, el problema es lo que decía el señor Taibo, es el decrecimiento. Hay que decrecer. Mira, estamos quemando en unos pocos decenas de años, con la energía que necesitamos, cantidades de carbono que ha creado la naturaleza, ha almacenado durante millones de años. Entonces eso es un choque. La materia ni se crea ni se destruye. El carbono está ahí y se combina con el oxígeno que está ahí y punto. Hay poquito que se pierde, es lo que hay desde el principio. Pero se tardaron millones de años en crear esos depósitos y nosotros nos los estamos cargando a una velocidad infinitamente superior a la que se crearon. Y ahí está el gran problema. O paramos eso, o nos pasa dos cosas. Uno, que nos asfixiamos y nos abrazamos, o bien que nos quedamos sin esas energías y entonces a ver qué hacemos. Ya no nos quemamos, vamos a pasar más frío que la primera. Yo es que lo que pienso es que de momento el problema que hay es que hay muchos intereses creados, esas energías siguen siendo baratas. El día que esas energías reduzcan en su cuantía y empiecen a ser caras, el tipo de energía que se usará será otra, que evidentemente tecnológicamente será más moderna, porque sabemos que la energía solar es muy cara, pero no se usa en el nivel que se usa porque el petróleo sigue siendo barato. La eficiencia que tenemos ahora mismo a corto plazo de todas esas energías es tan baja que no podemos, o sea, no conseguimos conseguir los kilovatios hora que necesitamos hoy. Lo que estamos consiguiendo únicamente hay eso. Intereses no hay forma para no hacer inversiones. Es que potenciar esas energías. O sea, si en el desierto del Sáhara se plantase de paneles solares, eso daría energía para toda Europa. Vale, y no habría que quemar petróleo. ¿Quién hace la inversión? Pero es que esa inversión se hará el día que el petróleo se reduzca y sea excesivamente caro. O sea, aquí todo se mueve por criterios económicos. Es que no tenemos tiempo para hacer esos super granjas solares y paneles solares en el desierto del Sáhara y distribuir ese agua caliente por es que no es poner aquello, es que tienes que distribuir el agua caliente. La eléctrica, deficiencia abajo, y además tienes un problema con los paneles solares, estos eléctricos, y es que la contaminación que se produce creando y fabricando esos paneles solares no es en términos de CO2 también, sino también de otras sustancias que generamos. Ahora lo que la contaminación es muy alta. Importante son los factores termosolares, son espejos. Y es un rendimiento muy bajo. Pero es muy bajo. No, las termosolares. En España tenemos 4 grandes centrales termosolares en construcción o funcionamiento y eso ya llega a ser una cuarta parte de una central nuclear. Nucleares es otra alternativa. No. Nucleares no, gracias. No, hay un... Pero igual tenemos que llegar a eso. Lo que dice Pepe es un error de... Perdona que diga, que pronuncias un error. Hay un error de concepto. Hay un error de concepto. Prefiero vivir en el lado de la piedra. Las energías renovables son intermitentes. Eso significa que para producir una unidad de energía, 1 kilovatio hora, necesitas de media una instalación 4 veces mayor que en una central convencional de carbón, de gas o nuclear. Lo único que estamos ocupando en principio es espacio. No, inversión, porque es una inversión que tú la tienes durante muchas horas parada. Sí, pero ya hablamos, a ver, espera un poquito. Espera un poco. 4 veces la potencia instalada para obtener una cuarta parte de energía. Claro. Bueno, pero evidentemente también hay que fabricar las aspas y tal. Pero eso lo único que está ocupando es terreno y nos puede parecer que afea el paisaje. Pero si dentro de un siglo tenemos energía de fusión, quitamos las esas y no es así exactamente, porque la inversión, o sea, el gasto que tienes que hacer para erigir el generador eólico o fotovoltaica o termosolar, digamos, es una inversión pues que tienes que hacerla. Y entonces, claro, ahora los expertos en energía nos avisan de que tenemos un parque, digamos, excesivamente poblado de instalaciones que están todo el día paradas.
¿Por qué? Porque son instalaciones intermitentes. Son intermitentes, entonces no se ponen en marcha porque se hicieron en una época en la que el petróleo era barato y ahora, digamos, hay una serie de complicaciones. Pero vamos a ver. ¿Porque no hay demanda? No, ahora estamos en crisis y no podemos extrapolar la situación actual con la situación, digamos, cuando las cosas se arreglen algún día. Lo que quiero yo resaltar el hecho es que las energías renovables son intermitentes. Luego, parte del coste de la energía es coste de erección por coste de construcción más el coste de operación. Claro, el coste de operación en una termosolar no es tan alto, pero el coste de construcción es muy alto. Y entonces lo tienes que repercutir en un número de kilovatios hora menor que si lo hubieses gastado ese dinero en una central nuclear o lo que sea. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sería más cara? Bueno, la energía sale más cara. Vale, eso sería una manera de decrecer nuestro consumo. Sí, pero bueno, eso es como decir que ahora hay que hay que agradecer al gobierno que nos recorta las inversiones en sanidad y esto porque nos va a obligar a... Claro. Espera. Estamos hablando que hay que decrecer. Espera, que aquí un joven nos quiere decir algo. Disculpe, pues me está diciendo así. El Estado, últimamente, para reducir sus emisiones, lo que está haciendo es utilizar energías limpias. Pero como en España no tenemos, las está comprando a Francia, que son más caras. No, energías limpias. Las producen ellos y no las producimos nosotros. Esa inversión, ese dinero que se pierde, si se invirtiese en España... Sí. No, estás equivocado. Mira, aquí hemos dado datos y además os recomiendo que toméis nota, toma nota. Aquí tenemos en Tres Cantos una empresa que se llama Red Eléctrica Española que emite todos los años un informe de producción y consumo de energía y España es un país netamente exportador de energía eléctrica. Sí. España tiene un balance positivo con Francia, con Marruecos, etcétera. Aparte que la importación desde Francia no está preparada, es complicada. A ver, tenemos otra... Es que yo creo que estamos confundiendo. O sea, hay que diferenciar entre energía eléctrica y energía que necesitamos para transporte principalmente. Energía primaria, sí. Creo que más del 50% de la producción de energía eléctrica viene de fuentes renovables, incluyendo la hidráulica. No, todavía no. Estamos por el 20%. No solo eólica y solar, sino incluyendo la hidráulica. Todo. No llega. Daros cuenta que la cantidad de energía que consume España es muy grande. Entonces, la velocidad de desarrollo de las energías renovables es grande, pero no llega a la velocidad. Todavía en España no llega, creo, al 22% o cosas así. Vamos, os recomiendo a los jóvenes que entréis en el informe anual de Red Eléctrica Española, que os da datos hasta marearos. Entonces, la idea que muchas veces en los periódicos se propala y se propone que somos un país que tenemos que tener centrales nucleares, etcétera, es falsa, porque España es excedentaria. Tiene... Sí. Aquí lo hemos visto. Yo estudio ciencias ambientales y me parece que es todo lo contrario. Yo estudio ciencias ambientales autónomas y me parece que es todo lo contrario. Que tendremos que fomentar la energía eléctrica. Hablamos de electricidad, no energía primaria. La energía primaria... Vamos a ver, es que tú nos apuntabas una diferenciación, una distinción que hay que hacer. La energía primaria es toda la energía que gastas, que es petróleo, gasolina, qué sé yo, la leña que se quema en los pueblos, el carbón, eso es la energía primaria, que no necesita transformación para nada. Las caídas de agua de los ríos, los vientos, etcétera. Y la energía final es la energía que llega al usuario final. Y la energía final, fundamentalmente, hay muchas formas de energía, pero la energía eléctrica, que España produce energía eléctrica, el año 2010, el año 2011 ha sido excedentaria. Puede que algún año, pero en general, los últimos 25 años ha estado exportando. España importa de un país y exporta. Por la mañana importa y por las tardes exporta. Luego, el balance total en España es que exportamos, somos exportadores netos. ¿Y eso lo exportamos? Pues a quien quiere pagar. Con las redes
a Marruecos, Portugal, Francia, Alemania, Italia, porque tú exportas a un país y ese país lo que te importa a ti no lo produce él. Y viceversa. A todas partes. La energía, las redes están todas interconectadas. No es como el ferrocarril, que no puedes ir en tren hasta no sé dónde. Los cables van. Pero se hace, digamos, como os digo, hablamos de los balances. Lo que yo exporto a Alemania, Alemania no lo produce. Pero, digamos, no es que se lo venda, no hay un cable que llega hasta Berlín. Porque era a través de Francia, la red de Francia. Exactamente, yo se lo mando a Francia y Francia se lo vende a Alemania. Pero bueno, yo creo que nos estamos yendo... Eso es electricidad. Nos estamos yendo un poco del objetivo del tema. No, pero aclaramos un poco los conceptos en cuanto a las instalaciones intermitentes. Tienen un gran problema, que son intermitentes. Luego tienes una instalación que vale 1 millón o 10 millones de euros y está parada, porque no hay viento o no hay sol. A 50 kilómetros sí. Pero la instalación está parada. Sí, pero bueno, filosóficamente, digamos, y científicamente, todo lo que tenemos aquí, de combustibles y de energía, nos viene del sol. Los combustibles se han formado por la acción de la energía solar. Entonces, nuestra fuente de energía que sobra, que es, digamos, es un desparrame de energía, es el sol. Y todo lo que eso conlleva, movimiento de mareas, movimiento de viento, etc. Entonces, todo lo que vaya encaminado a utilizar directamente esa energía solar, vamos en el buen camino. Si ahora no es suficientemente eficiente, ya no será, pero esa es la única dirección, esa es de crecimiento. No, yo estoy de acuerdo que hay que hacer un gran esfuerzo por ir transformando las fuentes de energía convencionales en fuentes de energía renovables. Pero hay que tener en cuenta... es una inversión que cada vez tiene más demanda. O sea que ahora, en estos momentos, aquí en España... Sí, pero hay unos límites que no se pueden sobrepasar fácilmente. O sea, no hay tecnología, incluso no hay ciencia. En la maldición de Carnot no te la puedes saltar. No, eso nunca, pero tenemos todo el espacio del mundo para colocar de las centrales, de cualquier central nuclear. Sí, eso es un poco lo que he dicho, el petróleo sigue siendo barato, entonces no se invierte en otro tipo de investigaciones que acortarían los plazos de obtener nuevas tecnologías. No te confíes en... Incluso en energía de fusión. Es muy probable que quien primero llegue a una central de demostración operativa son los americanos. Francia tiene una... No, eso es un experimento de física del plasma y van a salir 3 o 4 premios Nobel, pero kilovatios de energía ni uno. Y eso dentro de 50 años. Dentro de 50 años habrá... 30 años que se hablaba de ese tomahawk. Porque eso es muy difícil. Daros cuenta que se ha ido a escoger una técnica... ¿Pero voy a pagarme esto? Sí. Yo insisto en que el petróleo sigue siendo barato. Bueno. El día que el petróleo sea caro, se usará otro tipo de energía no contaminante que evitará emisiones. Para eso tendremos que pagar todos la energía. Aunque sea una cosa de ciencia ficción. A ver. Espera, que hay una... Aunque sea mi pregunta de ciencia ficción. Aquí se habla todo de lo que es la emisión de CO2. Y no se puede emitir otra cosa que contrarreste el CO2, que lo convierta en agua o que no sé. Hombre. Digo yo, CO2 más hidrógeno. Hay instalaciones... Vamos a ver. Como sabéis, la captura del CO2... A ver, para los jóvenes, el de ciencias ambientales, sabéis que es una técnica muy común, muy corriente, la captura del CO2 en las plantas de gasificación, digamos, de producción de hidrógeno partiendo del gas natural. Eso es una técnica común, corriente, y hay instalaciones en todas partes. Se consume mucho hidrógeno en los procesos químicos, en la metalurgia, etcétera. Es un proceso, digamos, de captura del CO2 que se produce en ese proceso. Luego, hay instalaciones de captura, estaciones experimentales de captura del CO2 de la atmósfera. Pero claro, hay un gran problema. En el proceso de romper el gas natural y producir hidrógeno, la proporción de CO2 es muy alta. Pues puede ser el 10% de lo que hay allí. Sin embargo, en la atmósfera son partes por millón.
300 partes por millón, 0,0%. Entonces, el proceso es muy poco rentable. Tienes que manejar unos volúmenes de aire inmensos de tamaño, digamos, de tamaño continental para sacar el anhídrido carbónico. Luego, esa es una vía de investigación, porque, digamos, el anhídrido carbónico se captura con una sustancia, con un producto químico que reacciona y se forma un sólido, ¿verdad? Y esos sólidos después se almacenan y están ahí almacenados en unas minas y a gran profundidad pueden estar siglos y siglos. Eso es de la atmósfera, lo que ya hemos echado, bajarlo. Pero que yo sepa, no hay nada previsto, no hay ninguna instalación industrial. Lo que sí hay son los proyectos de aplicación a las centrales de carbón, que lo promociona la Unión Europea, que es capturar el CO2 a la salida de los gases, porque la proporción es más alta, es prácticamente CO2. La que tienes allí. Entonces tiene sentido licuarlo y almacenarlo, digamos, en formaciones geológicas estancas, etcétera. Hay estudios para hacerlo en Puerto Llano, hay estudios para hacerlo en España, aquí en León, en la zona minera de las Médulas, ¿cómo se llama ese pueblo? Ponferrada. Pero hasta la fecha, que yo sepa, eso está bastante parado. O sea, es posible sacarlo del aire y quitárselo a las centrales, pero es lo de siempre, que no es ciencia ficción. Sí, yo solamente quería comentar que, bueno, que el tema renovable está claro, pero lo que dices son instalaciones intermitentes, con lo cual, bueno, si por ejemplo en un momento determinado no hay viento, pues se necesita otra fuente de energía, porque aquello no va, digamos, ¿no? Tienes que mantener el sistema eléctrico. Sistema doble, claro. Eso por un lado. Por otra parte, el tema de lo que dices tú, de conseguir almacenar CO2 en minas, sí. Eso sí, yo he leído algo también al respecto, pero de momento el tema es bastante complejo e incluso hay quien critica el método porque dice que puede, en caso realmente de funcionar a gran escala, traer otro tipo de problemas. Hay otra cosa que yo estoy seguro que esto podría dar origen, en cambio, a que tú tienes otra conferencia que no has mencionado, pero que vamos, que es evidente, ¿no? Y es el tema de las plantas. Tenemos un problema muy grave, no solamente por consumo de energía, sino por desforestación. En la Amazonas, como estamos tratando, pero además de unos niveles que son alucinantes, porque, ahora es que no me acuerdo yo de qué porcentajes se está hablando de destrucción de selva amazónica. Digo selva amazónica porque es la más grande, pero cuidado, hay en muchísimas selvas tropicales, digamos, estamos haciendo el mismo tipo de destrucción. Esto es gravísimo porque la destrucción de la selva implica, digamos, el que hay una gran cantidad de... un sumidero de CO2 que desaparece. A poder llevar, y en cambio hay un CO2 que no se absorbe. Entonces ese es uno de los problemas realmente gravísimos que tenemos. Por otro lado, a medida que aumenta la desertización, hay un problema de que también hay menos plantas, con lo cual es un efecto rebote tremendo. Es decir, yo no sé si está suficientemente estudiado toda esa situación. Vamos a ver. Es muy grave, digamos. Todo esto tiene ramificaciones inesperadas. Cuando se desertiza un terreno, hay un efecto, digamos, negativo de que ya no absorbes el anhídrido carbónico. Pero un efecto positivo de aumento del albedo. El albedo, si no lo sabéis, es la reflexión de la luz solar. Entonces no llega a compensar, pero bueno, es una media broma la que os cuento. No, yo iba a contestar a él que dentro de las negociaciones del protocolo de Kioto hay una parte que se está negociando precisamente en temas de estos para conservar los bosques tropicales. Es un programa que se llama RED, que es para reducir emisiones que provienen de deforestación. Que está dentro de las negociaciones. Sí, o sea, la desforestación. Se está contemplando, pero las negociaciones van muy despacio y... La desforestación no produce... Pero se respeta, se hace, porque al final es un fraude. Estos proyectos enfocados a la conservación del bosque tropical, hay proyectos piloto de Naciones Unidas y del gobierno noruego, el gobierno alemán, están financiando en Brasil, en Indonesia y en otros países tropicales. Pero no está aprobado, o sea, es algo que se sigue negociando. Entonces hay proyectos pilotos que ya están en marcha.
Y hay un programa de Naciones Unidas que está con ellos, o sea, están trabajando ya. La desforestación por sí misma no produce emisiones. Lo que hace es destruye el sumidero de las emisiones. Eso, digamos, es una aclaración de tipo... Además es que la deforestación se realiza quemando bosques, principalmente pues para convertirlo en pastizales para ganado. Sí, pero la materia vegetal... Y en esa combustión sí, se está generando CO2. Sí, pero mira, la combustión produce las emisiones de forma rápida, pero la degradación aeróbica y anaeróbica produce la misma cantidad de anhídrido carbónico, solamente que lo hace en 10 años. Es decir, la masa vegetal es un almacén de carbono y realmente la puedes quemar. Podemos crear grandes instalaciones para combustión de materia vegetal, echamos más anhídrido carbónico a la atmósfera que van a utilizar plantas, árboles, arbustos, etcétera, para crecer. Es decir, la masa vegetal es una constante. O más bien el carbono de las plantas es una constante en la Tierra. Es una constante. Si tú quemas, pasa a la atmósfera y hay plantas que lo van a utilizar. De hecho, tendréis algún estudio para ver el aumento de la producción agrícola por el aumento del CO2. ¿No os lo veis? Sí, pero vamos, lo que estás comentando, digo, si aumenta la deforestación, por mucho que luego se regenere, si no hay plantas, no puede... No, pero las plantas van a crecer más, y de hecho hay muchos estudios que dicen que ahora los árboles tienen otra forma, digamos, no otra forma, sino están, por ejemplo, mantienen las hojas hasta febrero, ¿verdad? Sí. Las hojas del año anterior, etcétera. Tiene que tener en cuenta el aumento de temperatura del cambio global. Yo soy el primero que apoyo la idea de energías renovables. No hay que desforestar, pero por muchos motivos, por el equilibrio hídrico, el equilibrio, digamos, biológico de los seres vivos, etcétera, ¿verdad? Pero realmente cuando entras en detalles ya de los efectos térmicos no está tan claro. Pues por ejemplo, el calentamiento supone la emisión de más anhídrido, el calentamiento supone evaporación más intensa, formación de nubes. Entonces hay una especie de retroalimentación que frena la llegada de radiación a la Tierra. Son temas muy bonitos, muy interesantes, muy complejos. No se pueden sacar conclusiones así sin datos en la mano. Por simples ideas intuitivas no se puede. No se puede. Por ejemplo, lo que os digo de la desforestación tiene un efecto de que eliminas un sumidero de anhídrido carbónico, con lo cual aumenta la concentración y aumenta la temperatura, pero a la vez el albedo aumenta y enfrías la Tierra por otro lado. Que es un tema muy complejo, pero lo que hoy nos traía es otra cosa. Lo que hemos dicho del decrecimiento. Bueno, pues muchas gracias. Es que a las 9 tenemos que estar en la calle. No, gracias a vosotros, gracias a todos vosotros. Si tenéis alguna... Vamos a ver, vosotros podéis entrar a conocéis nuestra web.